Tengo realmente el gran placer de darle la bienvenida a nuestros siguientes panelistas del día de hoy. El doctor Pablo Otero, gerente nacional de salud de Sura EPS, el doctor Luis Moya, médico internista cardiólogo de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, el doctor Juan Carlos Fernández, director científico de Mutual Ser EPS, y al doctor Diego Campo, especialista familiar del Observatorio de Hipertensión Arterial de Colombia, a quien le cedo en este momento la palabra. Bienvenido y adelante, doctor Ocampo. Diana, buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder tener en este conversatorio a personas tan representativas en el tema de hipertensión arterial dentro de tantas otras cosas acá en Colombia. La idea es poder tener un conversatorio con perspectivas desde los diversos actores de nuestro sistema de salud. Como ustedes muy bien lo saben, Sura EPS es una de las EPS, por no decir la más grande de Colombia en régimen contributivo. Lo mismo sucede con Mutual Ser, es una de las EPS de régimen subsidiado más grande de Colombia. Y no solamente por tener un gran número de afiliados, sino por todos los resultados en salud que cada una de estas instituciones ha conseguido en el tema de todo lo relacionado con enfermedades crónicas no transmisibles. Y también la perspectiva de la atención de pacientes con esta patología que genera mucho costo y mucha carga económica a nuestro sistema de salud. También nos acompaña el doctor Moya de la Liga Colombiana contra el Infarto y Hipertensión Arterial de Colombia. Para dar introducción, solamente quiero comentarles desde el Observatorio de Hipertensión Arterial de Colombia, en la OES, pudimos abstraer algunos datos de nuestra realidad en el tema de hipertensión arterial en Colombia. Datos que obtuvimos a través de la información que se registra en la cuenta de alto costo y de la información que se registra en CISPRO, que digamos que son los dos sistemas de información en salud a los que podemos acceder y podemos tener información. Y pudimos llegar a investigar datos inclusive desde 2009, en donde comenzamos a evaluar todo el tema relacionado con prevalencias, incidencias, tasas de hipertensión arterial, y nos dimos cuenta que probablemente es uno de los temas en los que aún nos falta mucho por hacer acá en Colombia. Como para mencionarles inicialmente, desde el 2009, en cuenta de alto costo, la prevalencia reportada para Colombia en ese momento era del 3.5% y en CISPRO del 3.5%. En 2014, que es el último año en donde podemos tener acceso a la información real en CISPRO, vemos que en cuenta de alto costo estábamos en el 7.2%, pero en CISPRO todavía estamos en el 4.8%. ¿Qué quiere decir? Que en datos o en reporte de datos o en un sistema en donde se guarda la información de nuestra salud en Colombia, que es CISPRO, sin hablar de cuenta de alto costo, nos diríamos que para el 2014 la prevalencia de hipertensión arterial en Colombia sería del 4.8%. Y todos sabemos pues realmente que no es verdad. Ahora vamos a hablar muy bien de ese tema desde aseguramiento y también desde la prestación del servicio. Pero lo más interesante es que alrededor del 2011, cuando sale un estudio que todos conocemos muy bien, que se llama el estudio Carmela, dio un punto interesante con respecto a una prevalencia o una posible prevalencia de hipertensión arterial en Colombia, que fue una no concordancia entre las cifras que reportábamos a cuenta de alto costo y a CISPRO con lo que se llegaba a encontrar en algunos estudios clínicos como este estudio Carmela. Pero si comenzamos a hacer también la diferencia entre régimen subsidiado y régimen contributivo para el 2017, según CISPRO, para régimen subsidiado en 2017 teníamos una prevalencia de hipertensión arterial del 5.7% y para contributivo del 5.7% y para el subsidiado del 3.5%, todavía aún muy por debajo. En ese mismo año, para la cuenta de alto costo, en contributivo se hacía la referencia de una prevalencia del 11% y para subsidiado del 6.2%. Como ustedes pueden ver, todavía encontramos una no coherencia en estas cifras, digamos que de prevalencias en nuestra población colombiana a medida que van pasando los años. Y digamos que esta breve introducción es lo que nos va a dar entrada
al conversatorio que nos trae a todos a nosotros en este momento, y es hablar sobre la hipertensión arterial en Colombia. ¿Es una enfermedad costosa? Sí o no, lo hemos estado haciendo bien, lo estamos haciendo bien en este momento. Y quiero entonces comenzar con el doctor Pablo Otero. Desde su perspectiva, doctor Pablo, en su institución, las prevalencias que se manejan para hipertensión arterial van acordes a eso que acabamos de ver en el transcurso del tiempo. En este momento, ¿cómo se encuentra Sura en el tema de hipertensión arterial en prevalencias, doctor Pablo? Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a Diego y a mis compañeros. Un honor realmente estar aquí también acompañado por gente que sabe mucho de hipertensión arterial. Muchas gracias de verdad por la invitación, y a todos los que están en ese momento conectados, pues también un saludo especial, y espero que todos estén bien y cuidándose. Desde el punto de vista de hipertensión, pues y bajo las cifras que planteaba muy bien Diego, yo creo que es uno de los problemas que tenemos hoy en el país, y es la falta de unificación de la información, ¿cierto? De realmente tener las mismas bases todos. La encuesta nacional de salud del 2015 sigue siendo un referente importante, y bajo ese referente es que nos han medido desde el Ministerio de Salud. La cuenta de alto costo creo que es uno de los puentes más fidedignas por la capacidad que tiene de no solamente de el reporte que se hace y la forma en que se hace el reporte, sino también por la calidad con que se hace la auditoría de los datos. Entonces, definitivamente, pues la cuenta de alto costo es una de los sistemas de información que cada día el país debe valorar y fortalecer mucho más, y que trabaje de manera articulada. Y ahora, pues más adelante quisiera que conversáramos un poco sobre ese tema. Ya desde el punto de vista de EPS Sura, pues EPS Sura tiene 430.000 afiliados en este momento con la condición de hipertensión arterial. Eso es un 11.3 más o menos de la población. La incidencia por año es más o menos del 1.8%. Realmente estamos muy lejos de cumplir lo esperado por esa encuesta nacional de salud, la esperada para el país, que es más o menos 49.6%. Y básicamente pues es un tema de dificultad en la detección. Hacer programas de detección no ha sido fácil, y realmente pues es un trabajo que tenemos que buscar la manera de seguir teniendo todos en conjunto. Aquí también es importante entender que los pacientes con hipertensión arterial no solamente tienen una patología, no solamente, sino existe una multimorbilidad en el que definitivamente estos pacientes hipertensos también tienen diabetes, también tienen dislipidemia, también tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí también es como empezar a mirar no solamente la prevalencia y la incidencia, y yo creo que tenemos el reto de revisar nuevamente y tener una actualización de esa encuesta nacional de salud, y de buscar otros referentes como la cuenta de alto costo, porque hay un elemento que también quiero poner sobre esta conversación, que es el envejecimiento poblacional y la velocidad con que viene aumentando ese envejecimiento en Colombia, que es muy importante porque debe estar acorde con todas estas cifras. Afortunadamente, pues hay una megatendencia, digamos así, que hace que las personas vivan mucho más tiempo. Sin embargo, pues ese envejecimiento también tiene una megatendencia, que es todas las enfermedades crónicas no transmisibles, que es un reto para todos realmente trabajar con ellas. Entonces, es fundamental tener estas cifras muy claras desde su construcción como ficha técnica de esa información, tener unos reportes que sean homogéneos y que permitan de esa manera tener unas cifras homologadas para todos. Todos deberíamos, cuando se preguntara sobre estas cifras, tener las mismas, para que
con base en esas cifras, pues podamos hacer nuestros modelos de gestión. Muchas gracias, Diego. De acuerdo, doctor Pablo, muchas gracias por esos datos que nos da. Desde régimen subsidiado con Mutual Ser, y obviamente en este momento representando a Mutual Ser el doctor Juan Carlos Fernández, ¿cómo han visto ustedes el comportamiento de estas prevalencias e incidencias a lo largo del tiempo? ¿Cómo se encuentran ahora en este momento en el tema de hipertensión arterial, doctor Juan Carlos? Gracias, Diego, y al doctor Pablo, al doctor Luis Moya y a la OES. Pues, Diego, a medida que va pasando el tiempo, como muy bien lo decía el doctor Pablo, nuestra población va envejeciendo. Y sabes que el comportamiento en nuestra región, nosotros tenemos gran influencia, nuestra población es de 2.180.000 usuarios, de esos tenemos con diagnóstico confirmado 116.000 pacientes hipertensos. La prevalencia promedio para nuestra población en la costa es de 7.8, pero con unos puntos altos en el departamento de Bolívar y específicamente en Cartagena, donde puede superar 10.7. Pero a medida que ha pasado el tiempo y a medida que hemos tenido más población y vamos recogiendo y haciendo más campañas para hacer un diagnóstico más temprano, hemos tenido eso, más número de pacientes diagnosticados. Y creo que nos falta mucho más. Hace muy poco revisábamos las estadísticas de los pacientes que presentaban infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular o insuficiencia renal crónica, que no los teníamos diagnosticados, sino que debutaron con estos desenlaces duros y nos preguntamos, mira, todavía tenemos mucho más que hacer para diagnosticar de una manera oportuna y poder hacer una verdadera gestión de riesgo. Entonces, las cifras van aumentando. Las cifras progresivamente van aumentando no solo por el aumento en los años de la población, sino por los múltiples factores de riesgo que se están presentando. Un caso importante que me gustaría resaltar y es que solo en esta pandemia tuvimos un aumento en el consumo de medicamentos para hipertensión arterial cerca del 14%. En el último trimestre, entre agosto, septiembre y octubre, nos aumentó un 14%. Puede ser por la apertura económica, pero también puede estar relacionado por un aumento en las cifras tensionales de los pacientes, y cuando vemos esto asociado al número de pacientes nuevos, tuvimos un aumento del 10% también después de la primera fase de la pandemia, lo que quiere decir que esos factores medioambientales, el tratamiento no farmacológico y de pronto muchas otras que pueden causar y pueden conllevar a que se descompense esta patología, van a llevar a que tenemos un mayor número de pacientes, mayor número de usuarios con este diagnóstico, y que tenemos que hacer una verdadera gestión integral para que no solo sea medicamentos, sino una verdadera gestión y ver la salud desde muchos puntos de vista y ofrecerle esa verdadera salud para poder controlar esta hipertensión arterial que nos está haciendo mucho daño a todos. Ok, gracias, doctor Juan Carlos. Mire la perspectiva desde dos instituciones de aseguramiento, una de régimen contributivo, una de régimen subsidiado, en donde, de acuerdo a lo que dijimos inicialmente, muchas veces no coinciden esas cifras con lo que encuentra uno reportado en los sistemas de información nacional, pero el otro punto de vista es la perspectiva desde, por ejemplo, el doctor Luis Moya, desde la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, si ve reflejada estas cifras o si por el contrario, como su atención se centra en el paciente con hipertensión arterial, su prevalencia inclusive diaria es más elevada de lo que acabamos de escuchar. Y para eso pues quisiera, doctor Luis Moya, que nos dé su perspectiva desde el punto de vista de prevalencias en el acto médico como tal de ver pacientes con hipertensión arterial. Gracias, Diego. Saludo al doctor Fernández y al doctor Otero, muy amable por la invitación y permitirme estar con ustedes y con los que nos escuchan. No, si nosotros analizamos a nivel mundial las cifras de prevalencia, quedamos asustados. Seríamos un ejemplo que mostrar. Canadá tiene el 28.7% de prevalencia. Es el país con menos prevalencia. Seguido de Corea 28.8 y Estados Unidos 28.9. Europa está entre 35 y 40% de prevalencia. África, con Nigeria que encabeza, tiene 53.4 y Mozambique 52.5. Luego nosotros quedamos aterrados de lo que nosotros
informamos de prevalencia en el país. Hemos hecho un muestreo nosotros a través de la liga, por ejemplo, en Tunja, y encontramos con una población de más o menos de 3.000 pacientes, una prevalencia de 34,8%. En Medellín, el grupo de Medellín ha reportado en población general también, igual al estudio nuestro, una proporción entre 35 y 36. Lo mismo el grupo de Bucaramanga. O sea que en el país hay que reconocer, realmente no tenemos un registro nacional que nos permita hablar de la verdadera prevalencia. Agregándole un gravísimo problema, nuestro país es único, nuestras etnias, nuestras costumbres, nuestras poblaciones tan diferentes, la costa pacífica con la costa atlántica, el de Nariño con el bogotano con el antioqueño con el de Putumayo. Somos muy diferentes. Entonces, lo primero que haríamos es realmente hacer nuestro diagnóstico. ¿Qué prevalencia realmente manejamos? Porque esas cifras que nos publican y que ustedes han dicho y que están escritas no son la realidad. Y lo propusimos a través de la Liga y a través de la Sociedad Colombiana de Cardiología de hacer un registro nacional. Esto lo estamos luchando desde el año 18 y ojalá ahora con todo el apoyo de ustedes podamos realmente hacer una prevalencia nacional y buscar en qué sitios es donde hay más hipertensos y tratar de cambiar esos factores de riesgo tan diversos que tenemos por las etnias y por la diversidad que tenemos nosotros en nuestro país, en toda la región. Ok, doctor Moya, muchísimas gracias. Ya sabiendo que obviamente todos estamos de acuerdo en que nos hace falta trabajar mucho para poder tener estas prevalencias en lo que se espera o muy cerca a lo que se esperaba para nuestra población, quisiera preguntarles qué pudiéramos hacer, cómo pudiéramos trabajar para, o qué sería lo ideal para comenzar a trabajar en nuestras poblaciones, ya sea en población en régimen contributivo, en subsidiado y desde prestación de servicios, para poder aumentar esas prevalencias, para mejorar esas incidencias, pues porque como todos lo sabemos, si mejoramos incidencias, mejoramos prevalencias, pues obviamente los resultados se van a ver en menos desenlaces fuertes, como también lo estaba diciendo en algún momento el doctor Pablo y el doctor Juan Carlos. Entonces quisiera preguntarle al doctor Pablo, ¿cómo cree usted, doctor Pablo, que desde aseguramiento en régimen contributivo pudiéramos mejorar este tipo de prevalencias, hablando específicamente de hipertensión arterial? Gracias, Diego. Hoy yo creo que cada vez tiene más relevancia todo el tema de salud pública y es entender la salud pública, cómo poder estar mucho más en los territorios y en las comunidades y cómo hacer una detección temprana del riesgo. En Sura declaramos ser gestores de tendencias y riesgos y básicamente lo que hemos venido trabajando es nuestros sistemas de información para tener claro quién tiene la probabilidad de tener una enfermedad. Y hemos venido construyendo índices a través de la analítica que nos lleve a tomar decisiones distintas, a hacer una búsqueda activa de pacientes con riesgo y de mantener, sobre todo en esa gestión de riesgo, a esas personas lo más estables posible durante toda su vida. Entonces, definitivamente es como tener un sistema de gestión de riesgos que identifique tempranamente, que con esa identificación se haga una marcación temprana y no necesariamente para estigmatizar a una persona, sino para acompañarla en su cambio de hábitos, para acompañarla desde el punto de vista educativo y que permanezca el mayor tiempo saludable. Entonces, cómo ese modelo de gestión de riesgos realmente lleva a que podamos tener mucho mejor caracterizada la población y en esa caracterización pues se requiere un acompañamiento individualizado. Entonces aquí lo que tenemos que empezar a hacer es acciones colectivas como les decía de salud pública integradas en donde los territorios en conjunto con las secretarías de salud y con el resto de las EPS encontremos mecanismos para poder estar mucho más presentes en esos territorios y poder realmente hacer una tamización activa
que permita hacer una detección temprana, inclusive en poblaciones jóvenes, porque hay poblaciones jóvenes que son asintomáticas. Cómo poder hacer esa identificación que permita acompañar a esas personas para que se mantengan de esa manera por más tiempo. Un tema también muy importante es el tema de cómo unificar los criterios para la clasificación clínica. Y ahí también pongo un elemento que es fundamental que nos pongamos de acuerdo, porque hay unas guías americanas, hay unas guías europeas, hay unas guías de práctica clínica en Colombia que ponen unos parámetros distintos. Entonces tenemos que encontrarnos realmente en esa clasificación para que sea una clasificación única país que permita tener una mirada realmente uniforme. Otro tema importante es, y que nos ha enseñado mucho toda esta época, es cómo integramos la modalidad virtual y cómo la modalidad virtual pues vino para quedarse y cómo incluir el monitoreo remoto de algunos pacientes, pero también cómo incluir el automonitoreo y cómo lograr el empoderamiento de esas personas para que realmente podamos hacer una evaluación en campo, no necesariamente llegando de manera presencial, sino también de manera virtual. Y definitivamente, pues seguir trabajando en la educación de las personas, haciendo campañas que permita que las personas entiendan los factores de riesgo y que así la persona no sienta nada, pues cómo tener un sistema de alertamiento para que puedan conocer esos factores de riesgo, pero también que conozcan los factores protectores. Entonces, definitivamente ahí también tenemos que seguir trabajando en toda una estrategia de comunicación y de educación. Y tener comparativos que yo creo que sean adecuados para el país, ¿cierto? El doctor Moya comparaba algunas cifras de Canadá, de Corea, de Europa. Es empezar a tener esos comparativos también con países que sean mucho más similares a nosotros y tener esos comparadores que realmente nos muestren la realidad del problema para poder tener las acciones adecuadas para cambiar esas prevalencias. Muchas gracias, Diego. Ok, gracias, doctor Pablo. Doctor Juan Carlos, desde aseguramiento en régimen subsidiado, ¿qué estrategias de pronto han pensado ustedes en comenzar a implementar para mejorar estas cifras de hipertensión arterial? Diego, retomando las palabras del doctor Pablo, las acciones colectivas, las acciones individuales, el empoderamiento y el tema de la educación. Para nosotros el tema de la educación es mayúsculo, por así decirlo, y hay que resaltarlo, porque cuando a nuestra población, que una gran parte de ella es del régimen subsidiado, pero además se encuentra en un área rural dispersa, tenemos que, además de educarlos, llevarle a su propia casa que se den cuenta de que tienen factores de riesgo, pero que además de eso, cuándo pueden consultar tempranamente y cómo directamente nosotros podemos hacer un diagnóstico temprano con personal entrenado en el mismo área rural o en las mismas zonas donde ellos están. Y a partir de ahí poder implementar toda una gestión de riesgo que debe ser integral. Me sumo a las palabras del doctor Pablo en el sentido de que estas adaptaciones que hemos hecho ahora gracias a la pandemia o en pro o en contra de la pandemia nos han permitido alcanzar cifras más altas de poder acercarnos de una manera más fácil, de una manera no presencial a nuestros usuarios y hacerles un seguimiento más efectivo. La gestión integral de un paciente hipertenso va desde el enfoque familia, el enfoque social, el enfoque educacional, desde su estrato, desde su perspectiva de vida, hasta nos toca decir que tenemos que buscarle soluciones en salud a problemas sociales que pueden ser el trasfondo de muchas enfermedades crónicas no transmisibles. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar esa mirada holística para poder ofrecerle a estos usuarios el mejor diagnóstico y optimizar las intervenciones que vayamos a hacer, sean farmacológicas o no farmacológicas, y también el seguimiento.
Lo más importante, como en todas las patologías de enfermedad crónica, es el diagnóstico temprano y a partir de ahí hacer toda la gestión para que el curso natural de esa enfermedad se enlentezca o incluso se pueda frenar, o sería maravilloso que se curara, pero la gran mayoría son hipertensión esencial, así que lo que vamos a buscar es que esté estable para que este paciente a futuro no tenga unos desenlaces duros. Y ahí, por ejemplo, te traigo cifras del gran ejercicio y el gran esfuerzo que se ha hecho en nuestro grupo de gestión de riesgo en cabeza del doctor Justo Paz, donde la tasa de incidencia de enfermedades crónicas, pero que terminaron con desenlaces duros, los pacientes que han estado expuestos por lo menos 1 a 3 años en este programa, tienen una disminución en esa tasa de incidencia hasta el 30% de incluso muerte. Es decir, que vamos a retrasar la muerte y vamos a retrasar estos desenlaces duros con todo el esfuerzo que estamos haciendo y que aún tenemos que hacer más para conocer esta enfermedad y poder hacer un diagnóstico más temprano y de una manera oportuna. Seguimos buscando todas las maneras. Creo que no tenemos un ABCD, no tenemos una receta de cocina, no tenemos un checklist y cada vez más, como nos ha demostrado este tiempo, tenemos que irnos adaptando a la realidad, a la individualidad de cada, hacer una gestión individual con unos resultados macro y unos indicadores que permitan orientarnos y definir qué tenemos que hacer y qué tenemos que mejorar. Ok, gracias, doctor Juan Carlos. Y doctor Moya, ¿cómo hacemos para aumentar o mejorar el diagnóstico en estadios tempranos en los pacientes con hipertensión arterial? ¿Cómo podríamos apoyar esta iniciativa? No, lo que decía el doctor Juan Carlos y el doctor Pablo, la base es la educación, pero la educación no solamente para el paciente, sino con el médico. Nuestros médicos lamentablemente hoy se han puesto formuladores, por decir así. Hay que educarlos de que le dediquen 5 minuticos a que expliquen al paciente en qué consiste la hipertensión y a qué riesgos están sometidos. ¿Para qué? Para responsabilizar al paciente. No es culpa de la EPS, la IPS, el gobierno, de quien sea, es culpa del paciente. Hay que volverlo responsable. Ese es nuestro gran mensaje que hemos venido luchando desde hace 3 o 4 años. Usted es el responsable de la hipertensión. Es un diagnóstico tan fácil. La educación nos ha dado que la mayoría de la gente conoce factores de riesgo, pero no los aplica. ¿Por qué? Porque no creen que esto es tan grave como realmente es grave. Hay que asustarlos diciéndole la verdad. Si usted no se cuida, mire, se va para una insuficiencia renal, hace un infarto, hace un derrame cerebral. La experiencia es el cáncer. El cáncer ha sido muy bien manejado porque da susto. Un familiar con cáncer, toda la familia se va a acompañarlo y sinónimo de muerte. Pero le dicen que es hipertenso y, bueno, tómese unas pepitas. No, tenemos que responsabilizarlo y darle la verdad de que es una enfermedad que es la que mata más que el cáncer. Decirles que son 20 millones de personas que mueren anualmente por enfermedades cardiovasculares y la responsabilidad no es del médico solamente, ni lo del ente de salud, ni del medicamento, es de usted, señor, que está sentado en su consultorio y en usted está que cambiemos la historia. Lógicamente, haciendo comunadamente con las políticas de salud de las CPS, del ministerio y con la identificación en dónde están los hipertensos para tratarlos desde el inicio de la enfermedad y no cuando ya están complicados. Yo creo que esa es la palabra clave: responsabilidad y educación. Ok, doctor Moya, muchas gracias. En aras del tiempo voy a hacerles unas preguntas que pienso que para nuestra audiencia serían bien interesantes poderlas escuchar. Y comienzo por el doctor Pablo. Doctor Pablo, 2 puntos de por qué usted cree que la hipertensión arterial es costosa, o por el contrario, que nos diga que no es una enfermedad costosa, hablando de carga de la enfermedad para el sistema de salud. 2 puntos. Diego, es una enfermedad costosa, definitivamente, por toda la morbimortalidad que produce, que acaba de decir el doctor, casi 20 millones de muertes en el mundo por enfermedades crónicas no transmisibles.
se habla de una pérdida anual de casi el 4% del PIB por el costo de todas estas enfermedades. Estamos hablando casi de 500.000 millones de dólares por año en los últimos años, y en los países de más bajos ingresos pues tiene un impacto mayor, básicamente pues por toda esta morbimortalidad que expresaba. Entonces definitivamente es una enfermedad que genera no solamente costos económicos, sino costos sociales importantes. Y ahí es donde tenemos que pararnos, no solamente en ver cuánto cuesta atenderla, sino el impacto que está teniendo inclusive sobre la economía de los países, como lo estoy planteando. Gracias, doctor Pablo. Doctor Juan Carlos, 2 puntos de por qué usted cree que la hipertensión arterial es una enfermedad que genera alta carga económica al sistema. Sin lugar a dudas, me uno a las palabras del doctor Pablo, la carga de enfermedad, si uno mira el consumo de medicamentos, servicios, pero además el gasto de bolsillo, los costos directos e indirectos propios de esta enfermedad y, como lo decía el doctor Luis Moya, el impacto en las pérdidas y en los años de vida potencialmente perdidos con las desenlaces que pueden presentar un accidente cerebrovascular, un infarto, genera para todos un gran problema de salud. El doctor Pablo fue muy claro, hasta un 4% del PIB se puede ver afectado directamente por el consumo de todas estas enfermedades que relacionan con la hipertensión arterial, y que para nosotros es muy importante definir y cuantificar el impacto negativo que no solo tiene en la salud, sino que tiene en nuestro sistema, que hay que monetizar cada una de esas situaciones que hemos perdido por culpa de esta enfermedad. Entonces el impacto es mayúsculo. Ok, gracias, doctor Juan Carlos. Doctor Luis Moya, ¿por qué cree usted en 2 puntos que la hipertensión arterial es una enfermedad costosa? Es costosísima y me uno a lo que han dicho. Uno es tan costoso el manejo de sus complicaciones. Manejar una insuficiencia renal, un accidente cerebrovascular, un infarto, en la fase aguda nos pasa de 40 millones en nuestro medio. Eso nos pone por encima de cualquier otra enfermedad. Y segundo, la discapacidad que deja. Es que después de que el paciente ya no puede volver a trabajar, y si eso sumamos, si en Colombia tenemos 15 millones de hipertensos en riesgo, imagínense el 20% incapacitados. Entonces es su incapacidad y el manejo de sus complicaciones. Es la gravedad de la hipertensión arterial. Muchas gracias, doctor Moya. Quisiera aprovechar entonces también el panel para hacerle una pregunta que de pronto muchos de los asistentes están esperando escuchar en este momento, escuchar sus respuestas. Comienzo entonces nuevamente con el doctor Pablo, y digamos que aquí van agrupados algunos temas. Primero, ¿cuál es el porcentaje de control de los pacientes hipertensos en SURA? Si de pronto usted piensa que la inercia terapéutica juega un papel importante en esa meta de control que probablemente no es la que quisiéramos obtener. Lo escuchamos, doctor Pablo. A ver, del porcentaje de pacientes que no tenemos cifras tensionales medidas en un año, corresponde más o menos al 30% de los hipertensos. Y de los que tuvieron al menos una medición en el último año, personas mayores o iguales de 60 años, el valor de referencia es 150 sobre 90. Encontramos que el 89.1% se encuentran con adecuado control de cifras tensionales. Eso pues definitivamente ayuda a mitigar el daño renal y la enfermedad cardiovascular, y es ahí donde hemos estado enfocados en nuestra gestión de riesgos. Gracias, doctor Pablo. Doctor Juan Carlos. El 86% de la población que está dentro del programa de todo corazón está controlado. El problema son el porcentaje que no tenemos controlado y aquellos pacientes que no están dentro del programa o que no tenemos diagnosticado y que no le estamos haciendo una gestión efectiva. Ok, y doctor Luis Moya, quiero hacerle entonces ahí una pregunta. Desde su perspectiva en la Liga de Hipertensión Arterial y
contra el infarto, como lo hemos venido diciendo. La tasa de control, el porcentaje de pacientes controlados que en algún momento llega a su consulta, ¿sí es elevado? ¿O lo que usted ve es al contrario de lo que nos cuenta ahora el doctor Otero y el doctor Fernández? Sí, un poquito contrario. Realmente, como es una enfermedad silenciosa, el paciente no tiene adherencia al manejo, no se controla, y las estadísticas son tremendas. Primero, de 100 hipertensos, solo 50 diagnosticamos, y de esos 50, 25 abandonan el tratamiento, y solamente llegamos a controlar el 10%. Eso es tremendo, porque lamentablemente cuando ya se asustan y ya temen por la angina, por el dolor en el pecho, porque mi hermano se murió por un aneurisma, vienen y acuden y controlan sus factores de riesgo y se adhieren. Pero la adherencia al manejo es muy malo, y el control, no solamente en Colombia, realmente es malo. En poblaciones que nosotros agrupamos como hipertensos, sigue siendo no tan alentador, que no pasamos del 15 al 20% de control adecuado en nuestro medio. Insisto yo, de pronto, la educación y la responsabilidad de nuestros pacientes son irresponsables. Y somos los médicos irresponsables de que no les exigimos más. Es que no es dar medicamentos, es cambiar sus hábitos de vida alimenticia. Ok, completamente de acuerdo con lo que han estado diciendo. Uno muchas veces espera poder tener una población completa dentro de metas de control, pero como lo han estado diciendo todos, pues los pacientes que terminan en metas son los que asisten al programa, pero quedan unos pacientes por fuera que normalmente son los que tienden a estar por fuera de metas, y generalmente son los que más carga económica asociada a la enfermedad terminan generando. Quisiera preguntarles, desde lo que hemos venido hablando, hemos hablado algo de prevalencias, algo de incidencias, probablemente porque encontramos esas diferencias entre lo que encuentra uno en la literatura y los datos propios de Colombia, y adicionalmente los datos en cada una de sus instituciones y desde la práctica clínica. La creación de este observatorio de hipertensión arterial acá para Colombia, la idea es que juegue un papel muy importante acompañando a las instituciones en el mejoramiento de sus resultados en salud. ¿Cómo ven ustedes o qué estrategias podríamos crear? ¿Sí? Hablemos de 2 estrategias cada uno, para que desde el Observatorio de Hipertensión Arterial de Colombia podamos acompañar a las instituciones independientes, si son aseguradoras, prestadoras o en consulta particular. Entonces ahí devuelvo el orden. Comienzo por el doctor Moya. 2 estrategias que pudiéramos diseñar o que estuvieran bien vistas desde el observatorio para el acompañamiento a las instituciones y obviamente como resultado mejoría de todos estos procesos en el tema de hipertensión arterial. Primero, felicitarlos. Me parece una idea maravillosa tener que nos podamos identificar en aquellos que estamos metidos en esta grave enfermedad que es la hipertensión. Yo creo que la primera cosa que nos podríamos proponer es saber cuántos pacientes tenemos, qué prevalencia realmente en Colombia hay. Y segundo, perdóneme que insista, la responsabilidad. Aprender realmente a que el médico general de atención primaria, nos dé 2 minuticos para que eduque al paciente y responsabilizar al paciente. Así como es fácil detectar el cáncer de próstata, de seno en la mujer, aprender a que se detecte la hipertensión tempranamente. Y es tan fácil el diagnóstico que ahí podemos nosotros incidir mucho con este observatorio. Y los felicito porque es una idea maravillosa. Gracias, doctor Moya. Doctor Juan Carlos, ¿cómo pudiéramos desde el observatorio acompañar al sistema de salud en Colombia para mejorar los resultados en salud? Diego, una de las cosas importantes que lo mencionaban los doctores, incluso literalmente el doctor Pablo, es que estandarizar lo que vamos a hacer y cómo vamos a medir y actuar. Lo decía que teníamos guías americanas, guías europeas, guías nacionales, incluso latinoamericanas, pero si podemos ponernos de acuerdo y estandarizar unas metas, unas medidas, ese es el punto de inicio. Y a partir de ahí establecer unos protocolos que
lo mismo que medimos en Cartagena lo podemos hacer en Medellín, lo podemos hacer en Bogotá, y que ese proceso de atención, que lo brindemos de una manera integral, lo podamos medir con esos mismos indicadores, es decir, estos resultados clínicos, los resultados en salud, la experiencia del usuario, la costo-efectividad, se mezclen dentro de este esquema, dentro de esta estrategia, para poder que todos hablemos el mismo idioma y tengamos una verdadera red de apoyo entre las instituciones, entre SURA, entre Liga, entre Mutualser, entre Sanitas, 9PS, las instituciones que lideran todos los procesos, incluso las IPS grandes que atienden pacientes con hipertensión arterial y enfermedades crónicas no transmisibles. Las dos cosas, estandarización con protocolos, indicadores, medición de resultados y crear una red integral donde todos hablemos el mismo idioma. Gracias, doctor Juan Carlos. Doctor Pablo Otero, ¿cómo piensa usted que desde el observatorio pudiéramos acompañar a las instituciones en el mejoramiento de esos resultados asociados a la hipertensión arterial? Diego, definitivamente es una iniciativa muy importante y más en el mundo que estamos hoy de crear ecosistemas y mundos colaborativos, redes de colaboración. El observatorio es fundamental para poder facilitar el conocimiento clínico y unificarlo, buscar cómo encontrar las mejores prácticas, las mejores experiencias, observando realmente resultados en salud, resultados en experiencia de servicio de las personas con costo-efectividad, para poder realmente ir llegando a la excelencia clínica del manejo de la hipertensión arterial. Entonces, el observatorio como ese centro en el cual podamos encontrar esas mejores prácticas fundamentadas en resultados y con evidencia de resultados, pues nos puede servir a todos los actores del sector para realmente a través de ese observatorio encontrar esa referencia de excelencia. Y definitivamente un centro de actualización para todos los actores en donde podamos observar las mejores prácticas también del mundo, que nos sirva para adaptarlas y adoptarlas en el país y poder seguir pues realmente trabajando todos por ese mismo objetivo, que es mejorar la salud de todos los colombianos. Entonces es como un elemento fundamental del ecosistema, y aquí lo conecto con la cuenta de alto costo, en donde definitivamente la cuenta como fuente de información es fundamental que haya una colaboración que lleve a que se encuentren en información y gestión, y en esa evaluación de esa información, de esa gestión, cómo se encuentra el mejor resultado que sirva como referencia para todos para seguirlo haciendo mejor. Ok, doctor Pablo, muchísimas gracias. Ya hemos finalizado, digamos que hemos terminado nuestro conversatorio el día de hoy. Hemos escuchado temas en cifras, posibles estrategias para seguir trabajando todos en conjunto en el tema de hipertensión arterial. Muchas gracias a los panelistas. Como ustedes muy bien lo saben, tener en un solo escenario a instituciones tan prestigiosas como las de ustedes tres al mismo tiempo no es tan fácil. Aseguramiento en contributivo, aseguramiento en subsidiado y desde la prestación del servicio en la liga. Entonces, de verdad que el panel de hoy, esta charla con ustedes como expertos en el tema, de verdad que ha sido muy valiosa y muy nutritiva. Dejo entonces a Diana Cabarcas para que nos ayude con el cierre de nuestro conversatorio el día de hoy, sin antes agradecerle a los asistentes y nuevamente a ustedes expertos panelistas.